tomar más allá de todas las cosas que nosotros hablamos en clase. No va a ir teoría, van a ser dos problemas, muy similar en sí al práctico, a la prueba pasada, en el sentido con que la prueba pasada ha sido corta, esta también va a ser corta. Ha sido concreta y con respecto a cosas que hemos visto, sí, bueno, entonces esto también. A alguno habrá parecido fácil, a otro le pareció difícil, pero este, ¿qué curso es este? Ya estoy perdido yo. Tercero Tercero A. A. Este es el A. Bien. Bueno, o sea que nos quedan esta clase y la clase del lunes, porque el martes ya tenemos la prueba, ¿no? Ahí sí calculo que ese martes la vamos a utilizar a todo el módulo lo vamos a utilizar para la prueba. Sí, calculo que va a demorar un poco más que la prueba pasada, que obviamente era la primera prueba, era la más fácil de todas, así que... eh, bueno, pero vamos viendo cómo se hacen los problemas, ¿no? Mm. Yo de vuelta estoy con la idea que no es que exista una formulita para la presión, no es que exista una formulita para la densidad, no es que exista una formulita para nada. Hay relaciones matemáticas entre distintas magnitudes físicas y hay que ver en base a lo que me dan y cuál es la que puedo utilizar. O sea, si te pido presión, no es que lo va a calcular como fuerza sobre área o como densidad por G por H. Hay que ver, hay que ver. Nunca se sabe. Nunca se sabe, digo yo, bueno, no es que nunca se sabe, pero vamos con el problema número 5. Dice, se sabe que la densidad del aire a nivel del mar, bueno, tenemos este valor de densidad. Y dice, suponiendo que esta no cambiase con la altura, cosa que no es real, porque la realidad es que la densidad del aire sí cambia con la altura. Con los gases no sucede lo mismo que con los líquidos, pero dice, suponiendo que esta, o sea que la densidad no cambia con la altura, calcule cuál sería la altura de la atmósfera terrestre. Bueno, este punto lo vamos a hacer nosotros y este punto lo hacen ustedes. Punto B, que averigüe cómo se llaman las distintas capas atmosféricas y cuál es su alcance. O sea, que qué sé yo, que la cosósfera llega desde tanto hasta tantos metros o tantos kilómetros y se llama tanto. Bueno, eso como lo habrán visto en biología o si no lo googlean, eso es el punto B para ustedes. Vamos con esto. La idea acá, en cuanto al dibujito, vendría a ser lo único que necesito saber el valor de la densidad. El problema es traer 5, ¿verdad? Es como si tuviéramos lo siguiente, si tuviéramos ahí la típico corte de la montaña, acá estamos a nivel del mar, acá ya comienza el mar, y él dice, me dice el tipo que acá en este punto, que yo voy a llamar el punto A, ahí la densidad del aire es ese valor 1,293 kilogramos por metro cúbico, y nosotros tenemos que averiguar la altura de la atmósfera. Bueno, supongamos que nuestra atmósfera es pequeña o cortita, y supongamos que llega hasta acá. Lo que nosotros queremos saber es cuánto vale esta altura, la altura de la atmósfera. ¿Cuánto vale esto? Yo le voy a dar algunos datos. Sabemos la densidad del aire, bueno, que era lo que decía el problema, que vale 1,293 kilogramos por metro cúbico. Y sabemos el valor el valor de la presión atmosférica
a nivel del mar. Básicamente, y es demasiado dato eso, sabemos la presión atmosférica en el punto A, que eso es lo que hemos visto ayer, que era lo que había descubierto Torricelli, que eso era 101.300 pascales. ¿Mm? Entonces, teniendo en cuenta eso, tenemos que saber cuál es la altura de la atmósfera, que es esa distancia que está marcado ahí. Bueno, ¿qué se le ocurre? ¿Cómo podemos hacer para saber esa altura de la atmósfera? ¿Qué vamos a plantear? ¿En qué ley, o como le dicen ustedes, formulita, en qué formulita nos vamos a basar para averiguar la altura de la atmósfera? ¿Qué formulita tenemos en la cabeza que relacionen lo que sabemos con lo que queremos averiguar? Puede ser que esa que dice densidad de, bueno, ahí el aire por aceleración de la gravedad es por la diferencia de la altura. No, para. ¿Igual a qué? Igual a la presión en el punto A. No, no existe una fórmula que sea así. Igual la diferencia entre el punto A y B, pero acá no hay un punto B. Y bueno, me lo tengo que inventar entonces el punto B. ¿Cuál será el punto B? B estaría en la atmósfera, digamos. ¿Pero dónde es la atmósfera? ¿Acá? ¿Este podría ser el punto B? Ah, en la línea punteada La verde. línea verde en el límite. Ah, bien, 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 bien. Está perfecto. Entonces mideo un punto B ahí. Entonces esta delta de H es la diferencia de altura entre el punto A y el punto B. ¿Y esta densidad es la densidad de qué? Del aire. Del aire. Del aire. El aire, porque el aire es el fluido que existe entre el punto A y el punto B. El punto A y el punto B están sumergidos, inmersos dentro de un fluido que es el aire. O sea, tiene todo que ver. Bueno, el delta de H es mi incógnita. Bueno, pero ¿y esta diferencia de presión? ¿Es quién menos quién? La A menos presión. B. Ah, bien. A menos Es B. la presión en A menos la presión en B. ¿Y, y qué presión es esa? Es la presión absoluta. Bien, y la presión absoluta es igual a qué cosa. A la presión de la atmósfera, a la presión de hidrostática. ¿Y hay presión hidrostática? No, No. O sea que en este caso, tanto la presión en A como la presión en B, esta vendría a ser como la presión atmosférica en el punto A y esta es la presión atmosférica en el punto B. Pero ¿qué podemos decir de eso, en particular de la presión atmosférica en el punto B? también es cero, Muy bien, porque ¿por está qué en el cero? límite, porque está en el límite de nuestra Claro. línea de la atmósfera. Y ahora, bueno, fíjese en que ya sabemos cuánto vale la presión atmosférica en A. Tengo los 101.300 pascales. Del otro lado ya sé la densidad del aire, 1,293 kilogramos por metro cúbico. Bueno, el valor de G es también conocido, 9,8 metros por segundo cuadrado. Y la diferencia de altura entre A y B. Bueno, ahora me queda hacer unos calculitos nomás.
Bueno, ¿cuánto vale el producto de estos dos números? ¿Cuánto es? 1,293 por 9,8. ¿Cuánto es esto, chicos? ¿Cuánto es este producto? 12,67. 14. 12,67, ¿qué? ¿Qué unidades tiene eso? Kilogramos Kilogramos metro. sobre metro al cuadrado por segundo cuadrado. Kilogramo sobre metro al cuadrado. Muy bien, porque ya lo está simplificando. Y multiplicado por el segundo cuadrado. Bueno, está bien, perfecto. Bueno, ¿cuánto me da entonces este cociente? Perdón, sí, el cociente. 101.000 dividido en 12. Debe ser de 8.000 y monedas, qué sé yo. 7.995. 7.995,26. 7.000. 995,26. Bueno, 7.995. ¿Y qué unidades? ¿Qué unidades tiene esto? Pascal sobre kilogramo sobre metro por segundo cuadrado. Sí, pero no me vas a decir así porque ya te estoy restando puntos así nomás. No está mal, no está mal lo que me estás diciendo. Vos dirías, bueno, ¿cómo es eso que no está mal, pero me restan puntos? Y bueno, porque ya hemos hablado del tema de las unidades. Uno debe saber en qué se miden las cosas. Práctico número 1. ¿Qué es lo que estamos calculando? Una altura. Diferencia de altura. Y entonces, ¿en qué se va a medir eso? ¿En qué se debería medir eso? En metros. En kilómetros. Profe, ¿fue ese que quede metro sobre segundo cuadrado? No, nunca jamás. Nunca jamás me puede quedar en esas unidades que me acaba de decir. Porque esas no son unidades de altura. Y con respecto a alguien que ha dicho que se podría medir en kilómetros, y en realidad una altura se podría medir en kilómetros. Y la pregunta es, ¿en este caso se va a medir en kilómetros? No, porque tenemos Se va a metros. medir en metros, Sí, ¿por qué? porque haciendo toda esa operación de Pascal dividido en kilogramos sobre metro al cuadrado por segundo cuadrado, descompongo el Pascal y queda Newton y después de toda esa operación queda únicamente metro. Bueno, sí, también la cosa es así, está bien está perfecto lo que vos estás diciendo, ¿eh? Pero acá una cosa que se tiene que acostumbrar que si yo tengo todas las unidades que pertenecen a un sistema, y en este caso pertenecen al CIMELA o al sistema internacional, como le quieran decir, todas estas unidades pertenecen al CIMELA, entonces el resultado me tiene que quedar en unidades del CIMELA. Y como es una altura, no me puede dar en kilómetros. A ver, esta parte yo creo que sea muy claro, chicos, así ahí. Van a perder muchos puntos si no trabajan bien con las unidades. Si no ponen las unidades o si están mal directamente las unidades. ¿Mm? Eh, Bueno, porque eso es lo que hemos visto en práctico número 1. No es que queda nomás ahí, sino que es una cosa con que yo espero con que lo acompañe siempre. Física 1, en física 2 y
y en el resto de las materias, que sepan en qué unidades están trabajando. ¿Mm? Para saber en qué unidades me da el resultado, yo tengo que saber en qué unidades tengo que poner las cosas que van a definir eso, para que me dé una determinada unidad en el resultado. Bueno, nos queda que la altura de nuestra atmósfera sería de casi un poco menos de 8.000 metros, 7.995 metros. Una pregunta, ¿cuál es la altura más o menos del Everest, del monte Everest, el monte más grande del mundo? ¿Alguien sabe, se acuerda algo al respecto? Era como 6.000 y algo metros. No, Poquito, 6.000 y algo tiene la Concagua. 8.000 metros, creo No, que era. profe, algo 8.000 metros. cerca de 9.000 metros. Sí, está más cerca. 8.800 creo. 8.800 metros tiene. O sea, anda cerca de los 9.000, como alguien también ha dicho. Y es por esa razón, sobre todo, que este resultado no puede ser. O sea, porque si ese resultado fuera cierto, lo que quisiera decir es que, de vuelta, si este es la montaña, ahora sí el Everest, quiere decir que nuestra atmósfera se terminaría acá. Por lo tanto, digamos, para llegar acá a la cima del Everest ya estaríamos ahí en el espacio, ya estaríamos afuera de la atmósfera, lo cual no es cierto. ¿Mm? Y esto, pero ¿por qué nos da ese valor? Bueno, nos da ese valor por lo que dice el comienzo del problema. Dice, se sabe que la densidad del aire a nivel del mar es de tanto. Por eso que yo le decía, sabemos cuánto vale la densidad del aire acá, en el punto A, al nivel del mar. Y ahora dice, suponiendo que esta no cambiase, suponiendo que esta no cambiase, te está queriendo decir, mira, en la realidad sí cambia. Pero póngase de cuenta con que la densidad del aire no cambia. Y entonces calcula cuál es la altura de la atmósfera. Bueno, eso es lo que realmente está pasando acá. Es muy real que la densidad del aire va cambiando con la altura. A medida que nosotros vamos subiendo en la atmósfera, el aire cada vez se va enrareciendo más. La densidad del aire va disminuyendo, disminuyendo, cada vez haciéndose más chica, más chica. Cuando llego al punto B, la densidad del aire es cero. Directamente eso es lo que sucede. O sea, no hay aire, porque por encima de la línea punteada ya tengo vacío. Esta ecuación, la de la ecuación de que es la expresión matemática del teorema general de la hidrostática, esta ecuación, es válida cuando la densidad del aire es la misma en toda esta altura, que no es lo que sucede en la vida real, pero a la vez es lo que el problema nos dice que supongamos, nos dice que supongamos que esta densidad del aire es la misma para toda esta altura. Por eso es que nos queda una atmósfera tan pequeña, porque en la vida real la atmósfera es mucho más grande, pero lo que pasa es que en la vida real la densidad del aire por acá no es la misma densidad del aire que por acá, ni la misma densidad del aire que por acá. A medida que yo voy subiendo, va cambiando el valor de la densidad del aire. ¿Mm? Pero no tenemos tampoco ecuaciones, formulitas, como ustedes le dicen, para esos casos. Por eso que le dice, bueno, suponiendo con que la densidad del aire es constante, calcule cuál es la altura de la atmósfera. Pero bueno, este es el punto A. Lo que les falta a ustedes para terminar este problema, y ya lo puedan sumar a los problemas del práctico, es únicamente buscar ustedes la información que les pide el punto B, que es cómo se llaman las distintas capas de la atmósfera, qué sé yo, la troposfera, la exósfera, la ionósfera, qué sé yo. Todas esas cosas, y bueno, que me digan el alcance, que está entre los 0 y los 10 kilómetros, que está entre este valor y este valor, no sé. Ya me dirán ustedes, lo googlean o se fijan en las carpetas, capaz que lo deben tener en biología, supongo. Pero si no es así, lo googlean, lo buscan ustedes a ese valor. ¿Alguna pregunta con respecto a este problema? No. Bueno.
Vamos a hacer el problema 6 y después el 7. Problema 6 dice, si Torricelli hubiera realizado su experiencia con agua, ¿cuál sería la altura mínima del tubo que se necesitaría para dicha experiencia? Bueno, yo no voy a repetir todos los dibujitos que corresponden a la experiencia de Torricelli. Simplemente ya voy a decir que en la configuración final, o sea, teníamos el tubo que está sumergido en un cierto líquido, y ya no le vamos a poner rojo porque el rojo era para mercurio. Mentira, o sea, por lo menos cuando nosotros lo habíamos hecho así. Y que ahora también obviamente va a llegar hasta cierto nivel. Pero lo que pasa es que el problema me dice ahora, supongo que lo hubiera hecho en vez de con mercurio, que lo hubiera hecho con agua. Si lo hubiera hecho con agua, la pregunta sería, ¿cuánto valdría esta altura? Eso que está marcado ahí. ¿Cuánto valdría? En realidad ahí no tenemos que acordar exactamente de cómo ha sido el planteo. ¿Se acuerdan que, esto lo hemos visto ayer, ¿ah? Que básicamente quería utilizar como el primer principio el teorema general de la hidrostática, Torricelli, y para eso busca dos puntos que están al mismo nivel, y ese nivel que sea la superficie del líquido, un punto que está fuera del tubo, yo voy a llamar el punto 1, un punto que está dentro del tubo, el punto 2, y básicamente lo que hace es igualar esas dos presiones. La presión en 1 es igual a la presión en 2. Y la presión en 1 es la presión atmosférica, y la presión en 2 es la presión hidrostática del agua. O sea que en mi caso va a ser la densidad del agua por la aceleración de gravedad y por la altura del punto 2, la profundidad del punto 2. Bueno, que justamente eso es lo que uno quiere saber. ¿Cuánto mediría esto? Pero para saber eso, ¿cuánto mide H2 utilizando la formulita esta de acá abajo? Uno debe conocer todo lo demás. ¿Sabemos cuánto vale la densidad del agua? Bueno, en realidad la sabemos de tabla. Quizás ustedes no se la acuerdan de memoria, pero ahí en la tabla que ya les he ido pasando, en las otras clases, sabemos que el agua, así estaba grande. Sabemos que la densidad del agua es de 1 kilogramo por metro cúbico. Perdón, digo yo. Son 1000 kilogramos por metro cúbico. Mil kilogramos por metro cúbico. Sabemos que G es 9,8 metros por segundo cuadrado. H2 es mi incógnita. Y entonces, ¿cuánto vale la presión atmosférica? ¿Qué valor tomaríamos para la presión atmosférica? Bueno, el valor que descubrió Torricelli, el que midió ayer. O sea, 101.300. los 101.300 pascales. ¿Mm? Y ahora ya lo único que tengo que hacer es despejar. H2
tengo los 101.300. Y bueno, 9,8 por 1000 son 9.800. ¿Y qué unidades me va a quedar ese 9.800? Kilogramos sobre metro cuadrado por segundo cuadrado. Segundo cuadrado. Sí, perfecto. Kilogramo. Está bien eso. Y como ya lo hemos hecho la otra vez así, ahora yo lo voy a hacer de una manera distinta. No está mal si ustedes me lo ponen así, ni en el práctico ni en la prueba. Pero yo lo voy a poner a esto como newton sobre metro cúbico. Pura y exclusivamente para que alguien me diga por qué he puesto newton sobre metro cúbico. Es kilogramos metros sobre segundo cuadrado, que es igual a un newton. Es eso. Este es el kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Y eso está dividido en el metro cúbico. Por eso pongo esto. ¿Eh? Y quizás ahí entienda mejor por qué el resultado me va a quedar en metro. Bueno, primero que nada hagamos el cociente de esto. ¿Cuánto da 101.300 dividido en 9.800? 10,33 da. 10,3 ¿qué? Metros. Metros. Y ahora lo que yo les decía, quizás ahí se entienda mejor por qué me queda metro. O sea, tenemos Pascal sobre Newton por metro cúbico. Pero tenemos que recordar que en realidad el Pascal Es newton sobre es metro cuadrado. Newton sobre metro cuadrado. Ay, perdón, cuadrado y pongo cúbico yo. Newton sobre metro cuadrado. Y bueno, si te lo dividimos en Newton sobre metro cúbico, y si no sé cómo dividir así, hago como ya vienen haciendo desde el curso de ingreso, o sea, es la división cruzada, Newton sobre metro cuadrado dividido en Newton sobre metro cúbico. Este por este va acá arriba, o sea que acá arriba me va a quedar Newton por metro cúbico y abajo me va a quedar metro cuadrado por Newton y obviamente los newtons se me van y estos dos cuadrados se me van con estos dos y por lo tanto el resultado me queda en metro. ¿Mm? Bueno, listo el pollo, vio de la gallina, ya está. Bueno, no sé si alguien se da cuenta por qué es que Torricelli no hizo su experiencia con agua. ¿Por qué Torricelli no hizo la experiencia con agua? No hay tubos tan largos, digamos. O Porque sea, claro, es requete difícil construirse un tubo de vidrio de 10 metros de largo. Es importante que sea de vidrio, porque alguien me diría, bueno, si una manguera es más lejos. Bueno, sí, en realidad tenés razón. Pero lo que pasa es que yo necesito ver hasta qué altura llega el nivel de líquido adentro. Por eso no me podía construir este tubo de vidrio de 10 metros de largo. Además, encima tiene que ser 10 metros, me quedo corto. ¿Mm? Dicho sea de paso, les voy a contar una experiencia. Que es como la experiencia de Torricelli. Bueno, primero, ¿qué hubiera pasado si Torricelli, en vez de tener un tubo de 10 metros de largo, hubiera tenido un tubo de 8 metros de largo? Lo llena así, tiene un tubo de 8 metros de largo, lo llena completamente con agua, lo da vuelta, lo tapa, lo da vuelta, lo lleva a un recipiente que también contiene agua, le saca el dedo. Cuando le saca el dedo, este es el tubo de 8 metros de largo. Acá está el recipiente.
¿Qué pasa con el líquido? Que en mi ejemplo de vuelta, aclaro de vuelta que es agua. ¿Qué pasa con el agua acá adentro? No baja. Y no baja. Porque el tubo es corto, digamos. El tubo es corto. Yo necesito más de 10 metros. No baja. Bueno, ahora les voy a contar una experiencia que cada uno de ustedes puede reproducir apenas termine esta clase, porque en realidad me parece muy interesante. Tomen un vaso de agua. Un vaso. Y son esos vasos así que son bien cilíndricos. Vaso de vidrio. Bien cilíndricos. Que muchas veces dicen son los vasos de trago largo, qué sé yo. En realidad, si alguien me dice, mire, con una copa funciona, con otra. En realidad, lo único que te tenés que fijar es que el borde sea bien lisito. Que no sea como le he puesto acá en el dibujo, ve que me quedó medio deformado. Búsquense un vaso de vidrio que tenga los bordes más lisitos. Y después van y le colocan agua. Pero también, al igual que Torricelli, que esté absolutamente lleno de agua. Quizá lo mejor es que uno la haga como rebalsar el agua para asegurarse que estaba bien llena. Bueno, lo dejo, quizá lo mejor es ponerlo en la mesa, porque si lo tengo en la canilla, digamos, en la mano, me está temblando la mano, déjalo en la mesa, te busca una jarra y con la jarra lo llenas bien al vaso, lo llenas bien hasta el borde, hasta el borde, hasta el borde, hasta el borde. Y después lo que van a hacer, le colocan encima un papel. Un papel, en vez del dedo, le ponemos un papel. Y ahora sí le ponemos la mano encima, porque lo que vamos a hacer a continuación es darlo vuelta. Vamos a dar vuelta a todo este sistema. O sea, acá abajo está dibujado. Todo esto tiene agua. Este es nuestro papel. Tenemos la mano ahí abajo. Tenemos la mano abajo. Obviamente tenemos otra mano sosteniendo el vaso. ¿Entienden lo que quiero decir? Porque si no también el vaso se me va a caer. O sea, con una mano sostengo el vaso y con otra mano tengo el papel. A ver. Acá no es exactamente esto. Es como si esto. A ver. Es como si esto fuera mi vaso, que no es un vaso. Le pongo aquí, está lleno con el líquido. Le pongo papel acá encima. Lo tapo con la mano. Fíjense que obviamente hay una mano que lo está sosteniendo. Y doy vuelta a todo el sistema. Y lo que hago a continuación es lo siguiente. Saco la mano. Bueno, yo le podría decir, bueno, después me cuentan, pero en realidad lo que va a pasar es que el agua no se va a caer. Después vemos, después cuando algunos lo hayan hecho con distintos vasos, lo pueden hacer obviamente también con una botella de coca si quieren, llenan la botella de coca con agua, le ponen encima un papel, así ahí también la dan vuelta. Cuidado que la botella, porque es flexible cuando uno la agarra, si uno la aprieta, bueno, va a hacer presión y capaz que ahí sí, se caiga todo. Por eso que yo le decía, hágalo con un vaso de vidrio. Pero, y fíjense que los bordes sean, que no sean bordes rugosos, que sean lo más lisitos posible. Pero ya van a ver que eso, el agua no se va a caer. Ese papelito es como que de alguna manera, papelito, como que de alguna manera está sosteniendo todo el agua, cosa que es imposible. Y
la próxima clase, el lunes que viene ya, si quieren, discutimos sobre por qué sucedió eso o no. Los que quieran se filman haciendo esa experiencia y después si quieren la pasan, la comparten acá en la clase, qué es lo que han hecho. Y vamos a tratar de explicar a ver, por qué pasó lo que pasó. ¿Mm? Yo le digo esto seguro que da el resultado porque yo cuando era chico, cuando era más chico que ustedes, le he hecho la experiencia esa. Porque la había leído en un libro, entonces digo, esto será así, entonces bueno. Y le he hecho con un montón de cosas. Algunas veces sí se me ha caído porque yo también medio como que intentaba ver hasta dónde puede ser y si la tiro un poquito más para abajo, ¿por qué está sostenida? Qué sé yo. Y probaba con, qué sé yo, con hojita finita, con un cartón más grueso. Quizá alguien pueda probar con una chapa. El asunto de vuelta, que si la chapa está ondulada, bueno, no va a dar el experimento. Medio como que tiene que cerrar, entrar, caber justo ahí en la tapa del recipiente. ¿No? Por eso el recipiente no tiene que tener ondulaciones. Pero, profe, si la chapa, digamos, es pesada, también no corre el riesgo de que se caiga el agua. Bueno, podremos ver eso. ¿Qué tan pesada puede ser la chapa y que lo mismo resista? ¿Ah? Eso también está interesante. Si estaríamos en el laboratorio, podríamos hacer más o menos la misma experiencia, porque hay unas chapas finitas así ahí con las cuales se puede hacer la experiencia y realmente no se cae. ¿No? Eh, entonces uno se pone a pensar, ¿y por qué no se cae? Bueno, pero bueno, eso lo quiero explicar en todo caso cuando ustedes ya lo hayan hecho. Como les digo, si pueden filmarlo, mucho mejor. ¿Eh? Cosa que después charlemos bien sobre lo que ha pasado, ¿no? Bueno, ese problema también ya fue. Entonces, ya sabemos cuál es la altura mínima que tendría que tener el tubo si Torricelli hubiera hecho la experiencia con eh, agua en lugar de mercurio. Y por eso lo hizo con mercurio. El mercurio es el líquido más denso, es más denso que muchos sólidos, que un montón de sólidos, que la mayoría del sólido. Es más denso que el hierro. Una cosa de hierro no es tan densa como el mercurio, y el mercurio es líquido. El mercurio es un metal que es líquido a temperatura ambiente. El único metal que es líquido a temperatura ambiente. Bueno, vamos a hacer el problema número 7. Vayan leyéndolo, ahí lo tienen ahí como para que lo lean. Bueno, muy interesante este problema y parecido al problema de vuelta de calcular el delta de H, pero con otra configuración. Si se acuerdan lo que yo les había dicho ayer, yo les había dicho, este es un problema de tubo en U. Y en tubo en U tenemos que siempre hacernos la idea de estos dos líquidos. Tenemos un líquido, bueno, que yo voy a rayar. Este líquido lo voy a rayar con azul. Y tenemos otro líquido por acá que yo voy a rayar en rojo.
No es que ustedes los deban rayar o no, sino que capaz que alguno no está viendo bien hasta dónde llega un líquido, hasta dónde llega el otro. A mí me gusta rayar, pero es una cosa particular. Dice, en un tubo en U se vierte inicialmente un líquido 1 de densidad 1,2 gramos por centímetro cúbico, observándose que alcanza el mismo nivel en ambas ramas. Bueno, eso me está diciendo al comienzo, uno le pone un solo líquido. Y el líquido ese alcanza el mismo nivel en ambas ramas. Y ahora dice, a continuación se le vierte otro líquido de densidad 0,8 gramos por centímetro cúbico. Yo lo que quiero que me digan es, el líquido rojo, ¿qué densidad tiene? ¿La de 1,2 o la de 0,8? 0,8. 1,2. Y ya han dado las dos respuestas posibles. A ver, obviamente uno está bien y el otro está mal. De vuelta, el líquido rojo. ¿Qué densidad tiene este líquido rojo? 1,2, profe. 1,2. Bien. Porque es el líquido más denso y siempre tiene que estar por debajo. Si ustedes eso le llegan a errar en la lectura del problema, bueno, obviamente este problema no va a estar bien. Ya no hay forma que esté bien. Y no vale, bueno, pero lo único que me equivoqué fue poner mal las densidades. Bueno, pero eso es fundamental. No darse cuenta que las cosas más densas están abajo. Eso es fundamental. ¿Mm? Entonces, lo que le dice el problema es que al comienzo hemos puesto, tenía un solo líquido y que ese líquido, bueno, por enunciado era el de 1,2, así que el que yo he pintado con rojo, alcanzaba el mismo nivel en ambas ramas. Supongamos que era ese nivel. Alcanzaba el mismo nivel en ambas ramas. Y lo dice por decir algo nomás. Después dice, a continuación se coloca otro líquido de densidad, un líquido 2 de densidad 0,8 gramos por centímetro cúbico. Es menos denso, el que va a quedar arriba. Y entonces uno entiende, bueno, ese líquido es el líquido azul. Y se observa que los dos líquidos se disponen como se muestra en la figura. Sí, bueno, ya está, ya veo esta figurita que tengo acá. Bien. Me dice que calcule la presión hidrostática en el punto A y no hay ningún punto A dibujado. Siempre, todos los años me olvido de volver a poner el dibujito ese. Calcule la presión hidrostática en el punto A y en el punto B. Bueno, esta va a ser la presión hidrostática. Este que acabo de dibujar ahí es mi punto A. Esto que estoy dibujando ahora, que estoy marcando, es mi punto B. Entonces eso es lo que ustedes tienen que calcular. ¿Cuánto vale la presión hidrostática en un punto y cuánto vale la presión hidrostática en el otro punto? Punto A. ¿Cuánto vale la presión hidrostática en el punto A? ¿Cómo hacemos para calcular eso? Esto, chicos, tranquilamente es un problema de la prueba. La presión hidrostática es la densidad por la aceleración de la gravedad por la altura. Sí, sí. Tienes toda la Y bueno, razón. tenemos
tenemos la densidad del líquido en el que está, tenemos, bueno, sabemos la aceleración de la gravedad Sí. y nos falta tener la altura. ¿Y cuál sería la altura? ¿Y cuál sería la altura de vuelta? No, no sé, profe. ¿Podría ser 8, profe? No. Bueno, esa sería la altura o la profundidad, pero la profundidad del líquido 1. Pero por encima del punto A no está solamente el líquido 1, sino que también tengo el líquido 2 con una altura que desconozco. Es más, es lo que me pregunta el punto C. El punto C me dice calcular la altura H2. Pero esto es lo que tiene física, ¿ven? Te dan una formulita nomás, pero en realidad tiene un montón de variaciones. Ah, cierto, para la prueba van a poder tener una hojita con todas las fórmulas y equivalencia que le puedan llegar a ser útiles. O sea, como ustedes dirían, un machete. Pero cuidado, ¿ah? Igual que la prueba anterior, medio que van a tener tiempo limitado. Entonces, si uno lo sabe, lo sabe. Así es. ¿Me han entendido lo que he dicho con respecto al último? O sea, Sí, profe. una hojita, anotan toda la fórmula que ustedes creen que van a necesitar, todas las equivalencias que ustedes crean que van a necesitar. Es como decirle tengan un machete por ahí, nada más que ya lo hacemos oficial. O sea, Ahora, como pueden machete, tener pero machete. legal. ¿Ah? Como machete, pero legal. Como un machete, pero legal. O sea que si te veo con una hojita ahí a la par, no te voy a decir nada. Ah, Vale, vale. profe. Bueno, pero acá, ¿cómo hacemos para saber cuál es la presión hidrostática en el punto A? Por más que tengamos el machete, en realidad en el machete va a estar escrita esta ecuación, que es la que voy a utilizar para resolver esto. Porque esta ecuación, presión hidrostática igual a densidad por G por H, es la que se utiliza para resolver esto. Pero de acá ya empiezan a divagar, qué sé yo, ya me ponen diversas cosas. Y en realidad esto, como todo casi problema en física, se resuelve con teoría. Y acá hay una parte de la teoría, que yo le voy a hacer el dibujito. Y simplemente le voy a preguntar, ¿cómo es la presión hidrostática en el punto C con respecto a la presión hidrostática en A? Igual. Es La lo misma. mismo. Igual, está al mismo nivel, digamos. Y entonces, ¿puedo calcular la presión hidrostática en C? Sí. ¿Y cuál sería la formulita? La misma, solo Lo que. mismo. ¿Qué densidad pondría? 1,2. 1,2. No. ¿Cuál es el nombre de esa D? Desea el punto 6. Ah, disculpe, algunas veces yo Densidad pregunto. 1. Bien, Densidad densidad 1, eso es lo que quería que me digan. Que dicen que uno se llama densidad 1 y otro se llama densidad 2. ¿Ah? Y la H esa va a ser la H del punto C, la profundidad del punto C. Y ahora ya conozco todo. O sea, la presión hidrostática en A es la misma presión hidrostática que en C. O sea, lo voy a cambiar de lugar para que capaz que sea más entendible lo que yo quiero hacer. La presión hidrostática en A, que es lo que me piden, es igual a la presión hidrostática en C. Y la presión hidrostática en C es muy calculable. ¿Por qué? Porque están al mismo nivel. A y C están al mismo nivel. Entonces, es calculable porque tengo la densidad del líquido
ya sabemos, G, que lo sabemos, y la altura del C, que son los 20 centímetros. Ahora hay una sola cosa que tengo que hacer para resolver numéricamente este problema. Lo que tengo que hacer es decidir en qué sistema de unidades yo voy a trabajar. Porque no puedo hacer una mezcla de cosas. A ver, ¿qué es lo que yo estoy queriendo decir? No puedo hacer esto, yo lo voy a hacer, pero ustedes tienen que entender que lo que yo hago está mal. Sería en el CGI, porque tenemos en gramos y en centímetros los datos. El CGS, perdón, profe. CGS, sí, decía CGI, no sé qué pasó con la CGI. Bueno, eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan, chicos. Eso no se puede hacer. O mejor dicho, si ustedes quieren, le escriben eso como primera línea, pero en la siguiente línea, más abajo, ahí elegimos cómo vamos a cambiar. Y obviamente hay dos opciones. Una opción sería, como dice el compañero, trabajar en el CGS, y la otra opción sería trabajar en el CIMELA o en el Sistema Internacional. Hay que ver cuáles las unidades en las cuales uno se siente más cómodo, ¿eh? Obviamente el problema también podría cambiar, porque también te podría decir calcule la presión hidrostática en unidades del CIMELA, o te podría decir calcule la presión hidrostática en unidades del CGS. Entonces eso obliga a que uno sepa cuáles son las unidades del CIMELA o cuáles son las unidades del CGS. Y les estoy contando cuáles son las posibles variaciones que pueden tener los problemas. ¿Mm? Así que, bueno, acá en que sí, como este problema no dice nada, ustedes son libres, y si fuera la prueba también, si el problema no me dice en qué sistema yo voy a trabajar, ustedes son libres, pero siempre van a trabajar en un sistema o en otro, no van a hacer mezcla de cosas. Porque si hacen mezcla, le voy a bajar puntos. O sea, si el resto está bien, pero simplemente una mezcla de unidades, le voy a bajar puntos. Pero ustedes no hacen mezcla, lo hacen mal, porque no saben cómo mezclar. Ese es un problema. A ver, ¿cómo haríamos esto? ¿En qué sistema quieren trabajar? Simela. Simela. CIMELA. Bueno, entonces estamos obligados a hacer dos cambios. Estamos obligados a pasar esta densidad al CIMELA. ¿Y cuánto sería eso en unidades del CIMELA? Eso lo hemos visto al finalizar el práctico 1, comenzar el práctico 2. ¿Cómo pasamos de gramos sobre centímetro cúbico a kilogramos sobre metro cúbico? Lo multiplicamos por 1000. O sea, sí, muy bien. O sea que en este caso me va a quedar 1200. 1200 ¿qué? kilogramos sobre metro cúbico. Bueno, el 9,8 ya está en unidades del CIMELA, y en los 20 centímetros, Hay que pasarlo a metro. o sea, 2 metros. No, 0,2 metros. sí, 2 metros, y ya ha hecho a perder el problema. 0,2 metros. Muy bien. Bueno, ahora sí metemos todos esos valores en la calculadora. Y que la calculadora esté bien. No van a utilizar la calculadora del celular ni de la computadora, así que o lo calculan a mano o se compra una calculadora. Con una calculadora tipo como la del almacenero funciona, la más básica de todas, funciona por el momento. A ver, ¿cuánto vale eso? 2352. Podría ser Newton sobre Metro cúbico. No. claro, ¿Sí? Y esa es la otra parte importante. Las unidades del resultado. No puede ser Newton sobre metro cúbico. Mejor dicho, poner Newton sobre metro cúbico y está mal. Sería en newton sobre metro cuadrado, profe. ¿Y cómo le decimos a Newton sobre metro cuadrado? Pascal. Pascal.
Ahí pueden hacer lo siguiente, chicos. O sea, yo les recomiendo esto. Si ya todo esto está en unidades del Simela, el resultado, que es una presión, tiene que estar también en unidades del Simela. Y eso es saberse lo que hemos visto en el práctico número 1. ¿Cuál es la unidad de presión en unidad del Simela? Que es el pascal. ¿Mm? Entonces directamente uno lo pone así de arriba. Bueno, si está todo en unidad del Simela, debe ser que esto me va a dar pascal y listo. Y si no, bueno, tendré que hacer el análisis pormenorizado de cada una de las cosas que han ido apareciendo acá. Bueno, ya sabemos cuánto vale la presión hidrostática en el punto A. Ahora tengo que calcular la presión hidrostática en B. A ver, alguien que se ilumine. Bueno, es lo mismo, pero en este ya tenemos la altura también, ¿Cuánto No, vale la la altura? profundidad. ¿Cuánto vale la...? Eh, es de 6 centímetros, creo que hay 6. Sí, creo que un 6. 5, 6. Yo creo que con lo que has dicho estás muy confundido. A ver. no hay que sacar la fórmula, o sea, diferencia de presión es igual a la densidad por la gravedad por la diferencia de altura. Tú sabes que nunca a nadie se le ocurrió hacerlo de esa manera, pero tenés toda la razón, sí lo podrés hacer de esa manera. Yo voy a plantear lo que vos acabas de decir porque me parece muy interesante. Calcular la presión en B. Una opción es como dice el compañero. O sea, a ver, decime si yo estoy equivocado o no. Vos decís, plantear la diferencia de presión entre A y B como la densidad por G y por el delta de H entre A y B. Acá Exacto. siempre a esta densidad, ¿la densidad de quién? ¿Cómo se llama esta densidad? Densidad 2. Densidad 1. No, sería ¿Uno la o dos? densidad. La 1. Densidad 1. Densidad 1. Bueno. Y esta diferencia de presión es la presión quién menos la presión quién. La presión Del punto de A A. y menos el B, Punto no B. el B. B. Bien. Esta es la presión en A menos la presión en B. Bueno, yo quiero que se den cuenta de esto. Acá ya sabemos cuánto vale esta diferencia de altura entre A y B, que son estos 6 centímetros. Ya sabemos cuánto vale G. Ya también sabemos cuánto vale la densidad del líquido 1. Y ya hemos averiguado cuánto vale la presión en el punto A. Entonces, de acá despejo cuál es la presión en el punto B y listo. ¿Mm? Lo pueden hacer por ese camino y seguro que va a estar bien. Y nunca jamás a nadie en todos los años que yo vengo enseñando se le había ocurrido hacerlo por ese camino y está perfecto. Está perfecto porque utilizan algo que se puede utilizar siempre, que es el teorema general de la hidrostática. Pero otra forma, y no crean que esta otra forma es mejor, es simplemente otra forma, es volver a emplear el mismo método que he hecho para sacar la presión en A. Es decir, bueno, pero B está todavía en la parte roja, entonces yo puedo encontrar el equivalente a B en la otra columna, que es un punto D. Y ahí lo único que tengo que saber es cuánto vale la profundidad de ese punto D. ¿Y puedo saber cuánto vale la profundidad del punto D? Sí, ¿Cuánto es? 14. 14. ¿De dónde salieron esos 14? Bueno, 20 B menos está 6. a una Del altura de 20 6. menos 6. Claro. Entonces, también, o sea, fíjese que en realidad es la misma historia que he hecho con A, ¿no? Decir que
como A y C están al mismo nivel, tienen la misma presión, pero B y C también están al mismo nivel y también tienen la misma presión. Son dos cosas que tienen que cumplir al mismo nivel dentro del mismo líquido. O sea, esta es una forma. Y esto que yo voy a hacer acá es otra forma. Ustedes en el práctico, si eligen este problema para hacerlo, lo van a hacer de una o de otra forma. Y en esa otra forma yo lo que digo es que la presión hidrostática en el punto B es igual a la presión hidrostática en el punto D. Y la presión hidrostática en el punto D es la densidad 1 por G y por la altura del punto D. Y acá tengo la altura del punto D, bueno, que en realidad eso lo tengo que calcular aparte. Tengo que hacer un pequeño calculito eso, siempre que calcula todo. O sea, altura del punto D serán los 20 centímetros menos los 6 centímetros, ¿no? Pero ya lo tengo, lo llevo acá. La aceleración de la gravedad también la tenemos, esta también la tenemos, y bueno, con eso calculamos lo que me piden, que es la presión hidrostática en D. ¿Mm? Alguien diga, bueno, capaz que esta segunda forma es más simple, o capaz que alguien le diga, bueno, a mí me parece más simple la otra forma. Pero es muy difícil pensar un problema de dos maneras. A uno se le ocurre una manera y a otro se le ocurre de una manera y uno prácticamente como que no ve otra forma más de calcularlo. Por eso siempre es bueno calcular los problemas de diversas formas, ¿no? Bueno, cuando ya tengamos eso, chicos, lo quiero hacer rápido porque se nos acaba el tiempo. Fíjense en la última pregunta. Dice, calcular la altura H2. H2 es como la altura de B. Y es así que no lo podemos sacar por el dibujo. Esta altura que que la llaman el H2, pero en realidad eso lo podemos hacer con lo siguiente. Este es el punto C. Si se fijan, la presión hidrostática del punto B es también una densidad por un G por un H2. A ver. Densidad por G por H2. Fíjense, tengo que mostrar el dibujo, si no. Este es el punto B. Densidad por G por H2. Fíjense en lo que es H2. H2 es como la profundidad del punto B. ¿No? Que a propósito no he querido poner HB para que no quede demasiado obvio lo que estoy diciendo. Pero ahí hay una sola cosa que hay que darse cuenta. ¿Qué es lo que se tiene que dar cuenta ahí? Tenemos que tomar la densidad 2. Muy bien. Ahí hay que tomar la densidad del líquido 2. Y uno dirá, y bueno, ¿por qué hace rato, para calcular esto, hemos tomado la densidad del líquido 1? Y bueno, porque en realidad Están como en la misma línea. está en la misma línea, Entonces, pero en la otra rama, y en la otra rama el otro líquido es el líquido 1. Y te está diciendo, la presión que produce todo este líquido 1 es la misma presión que produce todo este líquido 2. ¿Mm? Eso también es importante. Bueno, estamos por terminar acá nomás la clase, porque ya se acabó el tiempo. Pero más